tocar ver lo que es el tema de conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor. El objetivo de esta Ley Federal de Derecho, que contiene los apartados que acabo de mencionar, es pues salvaguardar y promocionar lo que es los derechos de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, así como editores, productores y organismos de radiodifusión, en relación a sus manifestaciones, obras literarias, sus interpretaciones y todo lo que tenga que ver involucrado con ellos. ¿Cuáles van a ser aquellas obras que sí van a ser objeto de protección de esta Ley Federal de Derechos de Autor de México? Bueno, van a ser específicamente 4, ya sean obras conocidas, es decir, que sí contienen la mención del nombre, signo o firma con la que se identifica su autor; aquellas anónimas, en las cuales no hay una mención ni de nombre, ni signo o alguna firma que se llegue a identificar al autor, ya sea esto por voluntad de este mismo autor o por algún otro tipo de situación que éste esté presentando; aquellas seudónimas que van a ser con un nombre, signo o firma que, si bien es representativo del autor, no revela su identidad; y aquellas divulgadas. Estas son aquellas que han sido hechas del conocimiento público por primera vez en cualquier forma o medio, en lo esencial de su contenido o incluso mediante una descripción del mismo. También van a estar aquellas inéditas, aquellas que no han sido divulgadas, y aquellas públicas, ya sean las que han sido editadas o pues que ya se han expuesto a lo que es el público, ya sea por medios electrónicos, por ejemplo revistas, libros que estén rodando, que pues ya se tengan ejemplares tangibles de este mismo. Y también aquellas obras que según su origen ya sean primigenias, es decir, que han sido creadas sin estar basadas en otra obra preexistente a comparación de aquellas derivadas, es decir, aquellas que resulten de alguna adaptación, traducción u otra transformación. Y otro es según los tipos de creadores que intervienen, ya sean individuales, es decir, que una sola persona sea la responsable de la obra; de colaboración, es decir, que varias personas hayan colaborado con el autor y hayan hecho una obra exclusiva; y colectivas, que si bien el autor no es el que origina la obra, hay distintos editores o colaboradores que llegan a hacer la obra por sí misma. Ahora, la obra podrá hacerse del conocimiento público mediante aquellos actos que se describen mediante lo que es la divulgación, es decir, que la obra puede llegar a ser accesible al público, pero por primera vez, llegando a ser esta inédita, es decir, por ejemplo, aquellas presentaciones de libros que se llegan a hacer por primera vez, o de alguna obra de teatro, alguna serie de televisión, y ya sea por una publicación, por ejemplo, es la reproducción de la obra en una forma tangible, ya sea libros o revistas, y se publican y pues evidentemente ya llega a ser para el dominio público. De estas maneras se pueden llegar a hacer. Y bueno, ¿cómo podríamos llegarlo a plasmarlo en algún medio físico? Bueno, se puede hacer, por ejemplo, impresión de libros, revistas, periódicos; ya tanto físicos ya no se llegan a utilizar, pero pues electrónicamente sí, carteles o cualquier otro soporte de material. También se llega a utilizar lo que son las redes sociales para la distribución electrónica. Otro tipo de divulgar o de publicar las obras, ya sea por ejemplo en una comunicación pública, en el cual el acto pues o la obra se va a exponer en alcance general, por cualquier procedimiento en el que se difunda. Puede llegar a ser que no consiste en una distribución de ejemplares,
pero pues sí llega a haber espectadores. Y está la ejecución o representación pública, en donde solamente se llega a presentar una obra, que de hecho se llega a hacer mucho, por ejemplo, en conferencias de libros y demás, a oyentes o espectadores, y no necesariamente tienen que ser un grupo privado o un círculo familiar. También está la distribución al público y lo que es la reproducción. En cuestión a la duración de los derechos de autor y cuál es su posibilidad de heredarlos, llegan a existir dos tipos: aquellos derechos morales que vienen en el artículo 18, aquellos que no pueden llegar a ser inalienables, imprescriptibles, irrenunciables y perpetuos. No se pueden ni ceder ni vender. Siempre van a corresponder a lo que es su autor y a sus herederos exclusivos. Y aquellos derechos patrimoniales, por ejemplo, aquellos para obra de autoría individual, que solamente llegarían a durar lo que es la vida del autor más 100 años después de su muerte. Obras en coautoría, 100 años después de la muerte del último coautor. Obras publicadas bajo seudónimo o anónimas, 100 años a partir de la primera publicación. Para obras creadas por encargo o bajo relación laboral, 100 años desde su divulgación. Y para obras audiovisuales y programas de cómputo, 100 años después de la publicación. Si es que no se llega a publicar, pues 100 años después de su creación. Y pues ya por último, ¿cuál es la heredabilidad de los derechos de autor? Hay dos menciones: los morales y los patrimoniales. En cuestión a los morales, son aquellos que se transmiten a los herederos, quien sí puede llegar a hacerlos valer, pero pues no explotarlos comercialmente. Y aquellos derechos patrimoniales que sí llegan a ser heredables y pueden ser cedidos o licenciados por los herederos hasta que expiren los 100 años de protección. Ya después de este periodo, pues la obra pasa al dominio público, permitiendo sus usos sin restricciones, pero siempre respetando lo que es el derecho moral del autor,